Nuevamente, hermanos y hermanas, estamos aquí saludando a todos ustedes en este día, martes 9 de junio, cuando vamos a estudiar el mensaje del segundo ángel. Hermanos, prepárense para que entremos a profundidad en el análisis de este mensaje tan poderoso que encontramos en Apocalipsis 14. Un día alguien me dijo, ¿y ustedes por qué se llaman Iglesia Los Tres Ángeles? Yo le digo, bueno, nos llamamos Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Advenimiento porque creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos hace adventistas. Creer en el segundo advenimiento de Cristo. Y del séptimo día porque guardamos el Santo Sábado como el día de reposo verdadero para Jehová nuestro Dios. Y de los Tres Ángeles porque enfatizamos ese mensaje en nuestra predicación. Proclamamos ese mensaje. Estamos comprometidos con la proclamación de ese mensaje. Y me dijo, ¿y dónde está eso de los tres ángeles en la Biblia? Y le dije, vaya Apocalipsis 14, 6 al 12, ahí están. Y aquí estamos hoy, miren, desglosando mensaje por mensaje de los tres ángeles. Ayer fue el primero, hoy es el segundo. ¿Qué les parece antes de avanzar? Le dejamos a Ilaisha que nos comparte el versículo de memoria. Adelante. El versículo de memoria para hoy, martes 9 de junio, se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Nuevamente, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bendiciones. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, hermanos, quiero también invitarles para que en la medida en que Dios los haya bendecido, ustedes sean fieles en devolverle a Él diezmos, ofrendas y donaciones para hacer su obra. Y si anhelan proclamar que Cristo venga pronto y preparar a un pueblo para su venida, hermano, hermana, no dude en colocar el diezmo y la ofrenda donde usted sabe que lo ocupan para ese fin. Aquí en este ministerio, nosotros hacemos el llamado todos los días a que compartan diezmos, ofrendas y donaciones, porque estamos enfrascados en la proclamación del mensaje de los tres ángeles 24 horas al día, 7 días a la semana por radio y televisión. 6 canales están rentados, una radio está rentada, plataformas digitales como Roku y Apple TV están también, hermanos, pagándose para proclamar este mensaje 24/7. Cuesta miles de dólares hacer esto, pero alcanzamos muchas ciudades con este mensaje. Inclusive estamos yendo al mundo a través de la plataforma que tiene Now Media Televisión, porque por ahí también nos pueden encontrar. Hermanos, gracias a los que hasta aquí nos han apoyado, pero hoy no duden en hacerlo en la medida en que sientan el llamado de Dios. Bueno, no que lo sientan, en la medida que escuchen el llamado de Dios, porque sentirlo, a veces lo que menos sentimos es deseo de dar. Pero si escuchamos el llamado de Dios y somos obedientes, hermanos, respondamos siendo fieles. Y aquí en este ministerio usted puede ver en la pantalla las formas de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones. Con eso usted va a estar predicando en miles de hogares y también va a estar usted atendiendo a los enfermos gratuitamente que llegan a nuestro sanatorio y centro de estilo de vida. Eso se hace con las ofrendas. Y también con esas ofrendas vamos llevando adelante la segunda etapa del proyecto médico misionero de este ministerio, como es la escuela tipo Madison, que estamos levantando. Bien, hermanos, gracias a todos los que apoyen la obra de Dios. Ahora, ahí está el número de teléfono, 214-881-4029 y WhatsApp +1 214-881-4029 para que desde Europa, desde Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Islas del Caribe, si alguien se siente
llamado por Dios, o alguien escucha, mejor dicho, el llamado por Dios y quiera responder, lo haga. Estaremos orando para que el Señor ponga esa convicción en su corazón. Y ahora voy a dejar que Nisi Herrero nuevamente le salude porque está lista para estudiar juntos. ¿No es cierto, Nisi? Así es, feliz martes a todos. Hemos ya comenzado una semana, estamos casi a mitad de esta semana por la gracia de Dios y listos para estudiar de nuevo, para conectarnos con nuestro Dios y ver cuál es nuestro deber para que podamos cumplir su voluntad en favor de todos nuestros semejantes. Así que acompáñenos en nuestro estudio, pero antes, como siempre, vamos a tener una oración. Acompáñenme, por favor. Padre nuestro, gracias por habernos llevado hasta este martes. Rogamos que tu presencia esté con nosotros. De nuevo, Señor, que nos dé sabiduría, que nos ayudes a entender este mensaje y cómo se aplica a nosotros hoy y cuál es nuestro deber en llevar este mensaje a otros. Señor, danos las fuerzas, danos el poder, danos el amor por otros para que ese amor nos constriña a poder compartir estos mensajes. Es difícil, Señor, en un mundo secular, en un mundo que no le importa conocer lo que Dios dice, o a veces con personas que simplemente no quieren aceptar lo que Dios dice. Pero confiamos en tu poder, Señor, y en el Espíritu Santo que nos acompañará mientras compartimos estos mensajes. Pero antes de compartirlos, Señor, rogamos que estés con nosotros para que nosotros mismos podamos comprenderlos y sacarles provecho para entonces poder compartir estas bendiciones con otros. Gracias por dejarlo escrito, gracias por ayudarnos a entenderlo y gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos entonces a entrar en el estudio. Nisi, por favor, ¿qué tenía que decir el segundo ángel sobre la condición espiritual de la profesa Iglesia de Cristo? Esto lo encontramos en Apocalipsis 14:8. Vayamos allá. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Wow, aquí hay mucho simbolismo. Pero empecemos por la primera parte del versículo que dice: otro ángel le siguió. ¿A qué viene esto? Bueno, de nuevo, estamos en el contexto de los 3 mensajes angélicos. Ya vimos el primer ángel, que estaba volando por el medio del cielo y anunciando su mensaje a gran voz. Luego le sigue el segundo ángel, pero esta palabra siguió también tiene el sentido de acompañar. Es decir, vino el primer ángel volando por en medio del cielo y luego vino un segundo ángel que le siguió y luego le acompañó. Es decir, los mensajes de los 3 ángeles deben entenderse también como un conjunto, no solo uno separado del otro. No fue como que uno se empezó a predicar, terminó de predicar, luego el segundo empezó a predicar y luego terminó de predicar. No, es que uno comenzó y continúa hasta el día de hoy, luego el segundo comenzó y continúa hasta el día de hoy. Son mensajes que se unen uno al otro, van como acumulándose, así como la luz que el Señor nos da. Toda la Biblia va añadiendo precepto tras precepto, renglón tras renglón, a las verdades que ya nosotros conocemos y va ampliándolas. De la misma forma, estos mensajes van en sucesivo orden, pero no es como que la predicación del primer ángel para aquí, cuando llega el segundo ángel, sino que continúa y el segundo ángel se le une. Así que estos 2 mensajes se van proclamando más o menos en el mismo tiempo, ya cuando ha pasado el inicio del primer ángel. Así que ya teniendo ese contexto, vamos a ver un poquito más acerca del mensaje de este ángel. Dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Para los antiguos que conocían la ciudad de Babilonia, sabemos que hay mucha historia que revuelve alrededor de esta ciudad, pero yo aprendí que Babilonia, este nombre en griego, realmente se refiere también a Babel. Usualmente consideramos a Babel y Babilonia como 2 cosas separadas, pero en realidad Babel también era Babilonia. Babel se erigió la torre de Babel. Luego se destruyó por mandato de Dios y luego pasaron varios siglos hasta que
se volviera a reconstruir la ciudad y volviera a ser fuerte de nuevo, y a esa segunda fase le llamamos Babilonia, pero era realmente la misma ciudad. Entonces, uniendo estas dos cosas, podemos ver en primer lugar de Babel el orgullo. Nosotros sabemos que los que construyeron esa torre de Babel querían alcanzar a Dios en el cielo, querían volverse los gobernadores de la tierra, ellos querían todo el dominio, el poder y gloria para sí mismos, querían adorar a sus propias personas, no querían adorar a Dios. Entonces, en Babel vemos el desafío hacia Dios. Vemos que los que poblaron Babel y que estaban construyendo esta torre no querían reconocer a Dios. Ellos pensaban, no, nosotros somos los fuertes, nosotros somos los que podemos. Y el Señor le demostró que no era así. Pero siglos más tarde vino luego entonces en el mismo lugar, la ciudad que conocemos como Babilonia y el imperio babilónico representado por la cabeza de oro de Daniel 2. Este imperio llegó a su apogeo bajo Nabucodonosor, y luego fue declinando con los otros reyes que le sucedieron, simple y sencillamente porque ellos, en contraste con Nabucodonosor, no quisieron obedecer a Dios, no quisieron buscar a Dios. Y vemos de nuevo tema del orgullo surgir en la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor. ¿Por qué fue que Nabucodonosor fue echado afuera por 7 años a vivir con las bestias del campo? Porque él era orgulloso, pensaba que su reino solo era debido a su poder. Él se alababa, se adoraba, podríamos decir, porque él había construido este imperio tan grande y tan magnífico, el imperio más importante y más poderoso del mundo en aquel entonces. Así que él se congratulaba de todo lo que él había podido lograr y realizar hasta ese momento. Vemos el orgullo. Pero luego el Señor lo humilló y él llegó a reconocer que el Señor es realmente el soberano. Sin embargo, sus descendientes no lo hicieron. Ellos también se enorgullecieron, y fueron opresores para el pueblo de Dios. Durante el tiempo de Babilonia sabemos que llevaron cautivos al reino de Judá, las tribus de Judá y Benjamín. Y estuvieron cautivos bajo Babilonia por 70 años. Y no fue un tiempo de gozosa esperanza para los judíos, porque realmente los babilonios eran muy crueles y opresores. Entonces vemos que tanto en la primera fase, la fase de Babel, como en la segunda del imperio babilónico, Babilonia era orgullosa, desafiaba a Dios, se atribuía todo el poder y gloria a sí misma, era cruel, era opresiva, y así sucesivamente hasta que finalmente el mismo orgullo de ellos llegó a ser la causa por la cual el imperio cayó. Así que en la historia vemos quién era Babilonia o qué representaba este imperio babilónico, cuáles eran sus rasgos característicos, tanto en Babel como ya en el imperio que conocemos como Babilonia. Así que cuando Juan dice aquí, ha caído Babilonia, llegan a nuestra mente entonces esos rasgos de orgullo, de desafío a Dios y de oprimir al pueblo de Dios. Lo interesante es que estas 3 características, realmente los tienen muchas de los poderes religiosos hoy en día. ¿Por qué hablo de poderes religiosos? Porque Babilonia se refiere a los sistemas y las organizaciones apóstatas de estos días. Es decir, que en vez de seguir la luz de la Biblia y seguir lo que la Biblia dice y estrictamente lo que la Biblia dice, inventan otras cosas y tienen tradiciones de hombres como doctrinas, tienen falsas doctrinas. Entonces, el poder aquí llamado Babilonia representa todas las organizaciones que desafortunadamente se han apartado de la luz de la Biblia, de la luz de Dios, de la revelación de Dios, y han creado nuevas y falsas teorías que no atraen a las personas a Dios. Así que a eso se refiere Babilonia. Por eso es que este ángel dice, ha caído Babilonia. Babilonia, como no está fundada en Dios, como está fundada en su propio orgullo, en desafiar a Dios, en sus propias realizaciones, no está fundada sobre la roca eterna. Así que como no está fundada en Jesucristo, simplemente va a caer.
Y ya por ese entonces habían caído todos estos sistemas religiosos. De nuevo nos transportamos hacia atrás en el momento en que se dio este mensaje del segundo ángel, que fue en 1844, específicamente durante el verano de 1844. Ya para ese entonces había sido predicado el mensaje del primer ángel. La gente en todo el mundo sabía que iba a venir Jesús, pero ¿qué hicieron las iglesias? Todas las iglesias, sin excepción, todas las iglesias rechazaron ese mensaje. Ninguna iglesia quiso aceptar ese mensaje. Así que fueron personas individuales dentro de esas congregaciones que aceptaron el mensaje de la pronta venida de Jesús. Por eso es que el ángel dice, ha caído Babilonia. Todas esas iglesias habían apostatado, no estaban esperando a su Señor. ¿Y qué dice qué dice Jesús acerca del que no está esperando a su Señor? Para esa persona, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Y ya no va a ser para salvación porque habrán desperdiciado el tiempo de su preparación. Entonces, el Señor les estaba diciendo, todas esas iglesias a las cuales ustedes pertenecen, los que me están esperando, los que en ese entonces se llamaban adventistas o mileritas, todos ustedes que me están esperando, sepan que esas iglesias a las cuales ustedes pertenecen, que no quieren que yo venga, esas iglesias han caído. No están fundadas sobre la roca eterna. Todas sus doctrinas falsas, todo eso, han causado tristemente que caigan. Así que esos sistemas, esos sistemas religiosos, esas organizaciones han caído. Y luego sigue diciendo la gran ciudad. Esta es un adjetivo que va siguiendo a Babilonia a través de todo lo que vemos en la Biblia. Siempre se le llama la gran ciudad y hemos explicado un poquito del contexto histórico de eso. Y sigue diciendo que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, si Babilonia está representando a sistemas religiosos apóstatas, o sea, un estado representando religión, entonces estas otras naciones, que serían otros estados, también están representando otras religiones. Es decir, todas las religiones cristianas de aquel entonces rechazaron a Jesús. ¿Y cómo lo hicieron? En primer lugar, rechazaron el mensaje de que Jesús iba a venir pronto, pero también habían incorporado esas doctrinas falsas de las cuales había estado hablando. Y por eso se dice que ellas han bebido del vino del furor de Dios. ¿Por qué? Porque al alejarse de la Biblia, se habían alejado de la protección de Dios. Al alejarse de la verdad en su pureza, en su simpleza, en su totalidad, se habían alejado de la protección divina. Y fuera de Dios, lo que queda tristemente son llamas. Así que estas iglesias también habían adoptado doctrinas falsas. Y por tanto, no eran ya un lugar seguro para estas personas adorar a Dios en pureza, en simpleza y en verdad. Ya esas personas que estaban esperando a Jesús no podían encontrar su preparación dentro de las iglesias porque las iglesias estaban corrompidas, no estaban siguiendo la verdad, no estaban obedeciendo la voz de Dios y no querían saber de Jesús porque no querían aceptar que Él iba a venir pronto. Así que la condición espiritual de la profesa Iglesia de Cristo en ese verano de 1844 era pésima, realmente, pésima. Estaba llena de corrupción, estaba llena de engaños, de doctrinas falsas y sobre todo estaba llena de un odio hacia la segunda venida de Cristo. Y eso nos debe ser alarmante para nosotros. Todas esas iglesias cristianas odiando la segunda venida de Jesús y es más, expulsando a los miembros que sí creen en la venida de Jesús. Es increíble cuán bajo había llegado la cristiandad en general para ese entonces. El don de profecía también respalda, reafirma lo que Nice ha estado comentando cuando dice en qué consiste ese vino. En sus doctrinas falsas. Ella ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, del cuarto mandamiento. Y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Ha esparcido ampliamente muchos errores semejantes y ha enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma,
el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias, y así cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Así, hermanos y hermanas, Mensajes Selectos, tomo 2, página 135, y Testimonios para los Ministros, página 61, han confirmado lo que Nice ha estado hablando. Hermanos, aquí hay dos errores capitales: la inmortalidad del alma y el falso día de reposo, como es el domingo. Esto lo promueve Babilonia. Pero si ustedes se fijaron, también está agregado la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén como otro de los errores. Pero los errores capitales son los dos que mencioné: la inmortalidad del alma y la enseñanza de que el domingo es el día que hay que guardar. Hermanos, son definitivamente un vino de Babilonia con el cual millones están emborrachados. Usted va a los funerales y ahí se está diciendo de que fulanito que está en la caja, en el ataúd, ya partió para estar con el Señor. Usted va a una iglesia del catolicismo y usted va a escuchar de que hay que sacarlo del purgatorio porque ahí está purificándose antes de ir al cielo. Y usted va a escuchar también de que algunos están en el infierno o van a ir al infierno, pero nunca van a morir. Ahí estarán permanentemente en ese fuego eterno quemándose. Esos son, hermanos, vinos con los cuales están emborrachados millones de cristianos. De manera que Babilonia viene a ser ahora un sistema espiritual, un sistema religioso que confunde, como su nombre lo dice, Babilonia, confusión, su significado. Iglesias enteras en el mundo están confundidas con esto del verdadero día de reposo y con esto del estado de los muertos. No entienden que están estos millones de cristianos en miles de iglesias en el mundo que están prácticamente siguiendo la agenda papal y siguiendo la agenda del espiritismo, porque es el espiritismo el que enseña que los muertos no mueren, sino que quedan por ahí sus espíritus para poder comunicarse con ellos. Y por eso existen los médiums, los espiritistas, que la gente frecuenta para poder consultar o para poder hablar con seres amados. Oh, hermanos y hermanas, ¿cuántos cristianos están emborrachados con este vino? ¿Cuántos creen que el que muere va directo al cielo, o va al purgatorio, o va al infierno? Cuando la Biblia dice simplemente que van a la tumba, al dormitorio, a dormir ahí hasta la mañana gloriosa, cuando Cristo vendrá a despertar los que murieron en Cristo. Hermanos, las doctrinas falsas proliferan hoy en día. Millones guardan el domingo porque así les han enseñado sus ministros, olvidando el mandamiento que manda guardar el santo sábado. Pero déjenme decirles algo, que en este segundo ángel el mensaje no es solo de condenación. Ahí hay algo implícito en este mensaje. Cuando Dios revela la caída espiritual de esta Babilonia, de este sistema religioso, cuando Dios revela la caída de ellos o de este sistema,
es porque Dios quiere salvar personas que están dentro del sistema. Y lo que Dios quiere hacerle saber a los que están dentro del sistema, que ese es un sistema caído, espiritualmente hablando. Por eso más adelante Dios les dirá, salgan de ella, pueblo mío. Eso significa que Dios tiene personas sinceras aún dentro de los sistemas confundidos. Así que el mensaje del segundo ángel, el propósito es despertar, advertir y amar a salir del engaño. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde hay mucha religión, pero no toda religión conduce a la verdad completa. Hay mucha religión enfocada en la emoción, pero sin obediencia, en la espiritualidad, pero sin arrepentimiento, en la adoración, pero sin transformación, en el cristianismo, pero sin cruz. Y el segundo ángel ha anunciado que todo ese sistema construido sobre el error espiritual finalmente va a caer o ya cayó. Hermanos y hermanas, la caída de Babilonia es primero espiritual. Antes de ser destruida completamente, Babilonia cae espiritualmente. Cuando una religión sustituye la verdad, mezcla lo santo con lo humano y exalta tradiciones por encima de la palabra, ya comenzó su caída delante del cielo. De manera que esta mañana no te preguntes si eres religioso. Pregúntate si estás verdaderamente en la verdad de Dios. Porque viene el tiempo final donde habrá solamente dos sistemas: el que adora al Creador y los que siguen en la confusión espiritual de Babilonia. Pero Dios hoy te está llamando, hermano, hermana, a que salgas de la confusión y te vuelvas completamente a Jesucristo. Pero, Nisi, ¿qué te parece si describes cómo los creyentes del movimiento adventista interpretaron su primer rechazo como el descubrimiento del verdadero final de los 2300 días y su llamado a separarse de los que rechazaron el mensaje? Primero vamos a ir a ver algunos versículos y luego vamos a aplicarlo a cómo ocurrieron en la historia de este movimiento adventista que hemos estado estudiando. Así que en primer lugar vamos a buscar Habacuc 2. Y quiero empezar por el verso 2, solo para dar un poquito de contexto y un poco de introducción a lo que vamos a continuar viendo. Dice así: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Este versículo, aplicándolo entonces a lo que ocurrió en ese entonces cuando la gente estaba preparándose o angustiada, oyendo de que Jesús iba a venir, hubo una persona que leyó este versículo y oyó la voz de Dios, diciéndole que hiciera un rótulo donde explicara allí la visión de los 2300 días. Ayer tocamos un poquito en este punto y hace unas semanas lo explicamos más a fondo con la lección, pero para los mileritas, para los adventistas de aquel entonces, el final de los 2300 días significaba que Jesús iba a venir a la tierra. Entonces, para que la gente comprendiera los 2300 días, este hombre, no me acuerdo su nombre ahora mismo, hizo un rótulo donde explicaba allí paso por paso, como en un diagrama, cómo se habían cumplido esos 2300 días y cada una de las partes de las 70 semanas, de la venida de Jesús, de su crucifixión y todo eso. Okay, y lo puso todo allí en ese rótulo. Y esto indicaba que Jesús iba a venir a finales del año 1843 o en el principio, a inicios de 1844, específicamente en la primavera de 1844. Porque ellos creían que los 2300 días habían iniciado en la primavera del año 457 y por ende creían que esos 2300 años iban a terminar en la primavera del año 1844. Okay. Entonces,
Esa era la creencia general en ese entonces. Pero luego dice el verso 3, Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Por qué hice esa salvedad con ese versículo al inicio? Es porque los adventistas sufrieron en realidad 2 chascos. Y esto a mí también me sorprendió, porque como que no lo había considerado. Ellos sufrieron 2 chascos. El primero fue en la primavera de 1844, cuando Jesús no vino, porque de nuevo, ellos creían que el juicio era que Jesús iba a venir. Así que cuando Jesús no vino, en la primavera de 1844, ellos se chasquearon. El movimiento como que fue ridiculizado por muchos, y no fue un tiempo de rechazamiento, de prueba para aquellas personas que habían creído sinceramente y de todo corazón que Jesús iba a venir. Entonces, este versículo fue de especial aliento para esos adventistas. ¿Por qué? Porque dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ellos usaron este versículo para darse consolación, para dar aliento. El Señor puso este versículo para ayudarlos en esa hora de prueba, para alentarles de que sí, Jesús va a venir. Aunque tarde, espéralo, porque de seguro vendrá. La palabra del Señor no miente, hermanos. La profecía no miente. El Señor realmente va a venir. Y en ese momento de prueba y de chasco, ellos necesitaban oír que el Señor de verdad iba a venir. Ahora, muchos después de este primer chasco de la primavera de 1844, o a veces se llama el chasco de 1843, muchos de ellos abandonaron su fe o se sintieron ya tan desalentados que simplemente no pudieron ya recobrar esa fe en la venida del Señor. No pudieron coger esta esperanza, coger esta promesa y aplicarla a su propia vida. No pudieron ya recobrar la fe y la esperanza en la venida del Señor Jesús. Y esa es una lección importante para nosotros porque cuando el Señor a veces parece tardar, no debemos actuar como ellos. Y yo sé que es difícil porque imagínense, se chasquearon, habían enfrascado todas pensaban que después de la primavera de 1844 ya no estarían aquí en esta tierra. Y miren, llegó el verano de 1844 y todavía no estaban aquí. Así que era muy difícil para ellos aceptar que no estaban en el cielo, no estaban en la tierra nueva. Así que fue difícil. Pero en este momento de prueba, el Señor quería darles esta promesa para que ellos se pudieran alentar. Dice que el Señor mandó ángeles en primeros escritos, que es la lectura sugerida y de verdad se la sugiero a todos. Dice que el Señor mandó ángeles para consolar y animar a su pueblo que estaba tan triste porque Él no había venido. Así que las promesas que el Señor nos ha dado, aprovechémoslas y que sean de bendición para nuestras vidas espirituales, especialmente cuando estamos en esos momentos de desesperación, de chasco y de prueba. Así que eso fue lo que ocurrió con los adventistas en la primavera de 1844. Pero ahora estamos en la predicación del segundo mensaje que, como mencioné, empezó en el verano de 1844. Ahora vamos a ir a Mateo 25 y vamos al versículo 6. Y dice así: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, para dar un poquito más de contexto histórico, esas personas que sufrieron el chasco en 1844, en la primavera, empezaron a estudiar la profecía de nuevo. Dijeron, ¿dónde fue que nos equivocamos? ¿Cómo es que el Señor no ha venido? Empezaron a estudiar, empezaron a rebuscar. Y resulta que ellos habían malinterpretado una fecha de la profecía. Ellos habían creído que en los 2300 días empezaban en la primavera de 1457 y por lo tanto terminarían en la primavera de 1844.
Pero luego el Señor permitió que ellos descubrieran su error. Su error era que ellos habían pensado que era en la primavera, pero realmente el edicto fue llevado a cabo en el otoño de 457. Es decir, Jesús iba a venir en su pensamiento, en su modo de pensar ahora, en el otoño de 1844. Y cuando ellos se dieron cuenta de este error, renació la esperanza en sus corazones. Jesús todavía va a venir pronto. Y entonces este movimiento creció durante ese verano de 1844, cuando se estuvo proclamando esas palabras: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ellos habían pasado su primer chasco, su primer desencanto, pero se habían dado cuenta de su error. Se habían dado cuenta que la profecía no había fallado. Lo que había fallado era su entendimiento de la profecía. Y dijeron, pero el Señor todavía viene, tenemos que estar preparados. Y fueron a predicar con más ansias, con más entusiasmo, a tratar de que otras almas también se unieran a este movimiento para esperar a Jesús en el otoño de 1844. Y parte de este mensaje fue el clamor de medianoche que encontramos aquí en Mateo 25:6. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esas palabras literalmente salían de las bocas de muchos ministros que estaban predicando de la pronta venida de Jesús. Así que al mensaje del segundo ángel se le unió este clamor de medianoche, que era: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es decir, aquí viene Jesús, prepárate. Aquí viene Jesús, prepárate. Y muchísimos se unieron al movimiento durante la proclamación de este clamor de medianoche en el verano de 1844. ¿Y cómo se une esto al mensaje del segundo ángel? Bueno, como el pastor estaba explicando, el mensaje del segundo ángel no es solo condenación para las iglesias y las organizaciones religiosas que componen Babilonia. Es también de salvación, es también para salvar a los miembros que se encuentran atascados en esos sistemas religiosos. Y muchas personas durante ese verano de 1844 dejaron sus iglesias, que estaban rechazando el mensaje de la venida de Jesús, para unirse, y se unieron entonces como un grupo de adventistas, de mileritas, esperando a Jesús en el otoño de 1844. Así que así el mensaje del segundo ángel de que Babilonia cayó llevó a muchos adventistas sinceros a dejar a sus iglesias, a separarse de los que no creían que Jesús venía y de los que estaban odiándolos y persiguiéndolos por creer eso, para poder unirse con el resto de los adventistas en la predicación de que aquí viene el esposo, salid a recibirle. Primeros Escritos, la página 238 dice: en todas partes del país fue proyectada luz sobre el mensaje del segundo ángel. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje, y gran número de fieles que tenían el viviente testimonio abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. Así que ganó auge este movimiento en el verano de 1844, con muchas personas dejando atrás sus iglesias que habían rechazado el mensaje para unirse con otros que sí aceptaban la venida de Jesús y poder esperar verlo en las nubes de los cielos. El don de profecía en otras declaraciones dice algo más al respecto. Dice en El conflicto de los siglos, páginas 395, 396, y el mismo libro que Nisi citó, Primeros Escritos, página 237, dice lo siguiente: en el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto, primero, que terminarían los 2300 días, y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura: he aquí viene el esposo. Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C. y no a principios del año como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño de 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y, al oponerse al primer mensaje,
se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje. Ha caído Babilonia, y salieron de las iglesias. Hermanos, el mensaje es claro. Aquí nosotros vemos que el mensaje ha caído Babilonia es un mensaje que solo los adventistas lo han predicado. Mire que es un mensaje peculiar. Justamente fue debido al rechazo de las iglesias, como ya Nisi lo ha mencionado, al mensaje del primer ángel. No tocó otra que aplicar el mensaje del segundo. Pero hermanos, hay algo que quiero destacar, y es el hecho de que el movimiento adventista partió de que en 1844, en el otoño, Cristo vendría a la tierra, pero no vino. Y eso ya usted habrá escuchado, que se le conoce como el Gran Chasco. Hay algo que me llama la atención, y es que no entendían las profecías, que si bien es cierto, decía que había que escribir el mensaje en una tabla donde todos lo miraran, también decía que aunque tardare, espéralo. Hermanos, el problema allí, en Habacuc 2:3, el problema, hermanos, no era la visión. El problema era la percepción del tiempo. Y así a veces nos pasa. A veces queremos respuestas inmediatas, cumplimiento instantáneo, resultados visibles. Pero Dios trabaja según su reloj. Habacuc aprendió algo, que aunque parezca demorarse, la profecía avanza silenciosamente hacia su cumplimiento. Espéralo. Era el mensaje. Esa palabra implica perseverancia, fe, confianza, resistencia espiritual. No es una espera pasiva, es una espera, hermanos, donde estamos activos, predicando. Una generación que sigue obedeciendo, aun cuando todavía no ve el desenlace. Eso es lo que describe la frase espéralo. Bueno, hermanos y hermanas, como el esposo se tardó, ya lo vimos en el relato de las 10 vírgenes, así también el Señor no vino. No vino en la fecha que los adventistas mileritas esperaban. Allí era para analizar el mensaje, que había que seguir proclamando, como ya lo vimos en Apocalipsis 10. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Aunque tardare, espéralo. Y no porque se ha tardado el esposo, te pongas a dormir. Ambos textos, el de Habacuc y el de Mateo, terminan igual. Y es que el cumplimiento sí llega. Llega en el tiempo de Dios. Hermanos, Cristo no vino en 1844. Ya nosotros sabemos. Porque no era el tiempo para venir a la tierra, era para venir al lugar santísimo a empezar la obra de juicio investigador. Pero el hecho de que no haya venido a la tierra no quiere decir de que Él no vaya a cumplir su promesa y que Él no va a venir. Ni tampoco creas tú de que tanto tiempo ha pasado después de 1844 y todavía seguimos esperando. No creas que por eso el Señor ha abandonado su promesa.
A veces pensamos que Cristo nunca va a venir porque todo sigue igual, que la profecía se ha tardado demasiado, pero debes recordar, hermano, por lo que hemos visto en los textos anteriores, que la demora aparente no cancela el cumplimiento. Dios sigue guiando la historia, la visión sigue avanzando y el esposo viene. Pero ojalá que cuando venga en el tiempo que menos lo espera, la gente, tú sí lo estés esperando, hermano, hermana. No te duermas como las vírgenes. Oh, hermanos, allí en Mateo todas se durmieron y eso es solemne, porque representa una generación espiritualmente dormida, distraída, cansada, acomodada, perdiendo el sentido de urgencia. Hermanos y hermanas, no perdamos la expectativa del regreso de Cristo. No nos acostumbremos al mundo. Hermanos, vivamos otra vez con ese sentido profético. Y acordémonos de que, aunque tardare, espéralo. Porque el mismo Cristo que prometió venir, vendrá. Hoy el mundo dice, pues todo continúa igual. Pero la profecía dice, es que la visión se apresura hacia el fin. Así que no preguntes por qué se está tardando Cristo. Pregúntate si estás tú preparado, aunque parezca tardar. Porque un día Él va a venir. Y va a venir en el día menos esperado. Va a venir en medio de la noche espiritual de este mundo. Se va a escuchar el clamor. Aquí viene el esposo. Y solamente los que estén despiertos, solamente los que estén perseverando, van a entrar con Él a las bodas. Así, este día, el Señor presenta dentro del mensaje, ha caído Babilonia, también este elemento de la aparente demora. Hermanos, el Señor quiere que se salga de los sistemas religiosos aquellos que entienden este mensaje, que lo escuchan y saben que allí donde están hay una de confusión con esto que mencionábamos de la inmortalidad del alma y del verdadero día de reposo, por guardar un día que no es el de Dios. El Señor está buscando ahora que salgan de allí para formar parte de su pueblo remanente. Yo voy a orar en esta hora para que, hermano, hermana, el Señor te abra los ojos para que puedas salir de Babilonia, porque Babilonia está caída. Babilonia es un sistema religioso caído espiritualmente. Y el Señor ahora lo está haciendo saber para que salgamos de allí. Vamos a orar para que esto sea hecho, la salida pueda darse de parte de aquellos que están entendiendo el mensaje. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, las iglesias hoy aceptan el mensaje de que tú vas a venir, pero no aceptan el mensaje del primer ángel que anuncia que la hora del juicio ha llegado, que hay que adorar al Creador. Y más bien, las iglesias ahora mezclan esa creencia de que tú vas a venir con el vino de las falsas doctrinas, tocante a la inmortalidad del alma y al verdadero día de reposo, al promover uno falso, como es el domingo. Señor, ¿cuántos hay en tantas iglesias con esta confusión, con este vino de Babilonia? Padre, te rogamos por todos aquellos que han entendido el mensaje hoy, que les ha quedado claro, para que tomen la decisión de salir de ese sistema que el segundo ángel ha denunciado y lo hace llamar Babilonia,
por toda la confusión espiritual en la que está. Padre, te rogamos que nosotros que decimos haber salido, nos aseguremos verdaderamente de no tener nada de Babilonia con nosotros, porque a veces hablamos de que hemos salido, pero tenemos a Babilonia en muchas maneras de vivir. Te rogamos, Padre, que rompamos con Babilonia, porque Babilonia es un sistema caído, un sistema religioso caído, y no deberíamos de tener nada de ese sistema, ni fiestas paganas, ni formas de comer ni de vestir. Señor, ayúdanos a ser un pueblo peculiar que no tenga nada que ver con la caída Babilonia. Señor, te rogamos que así sea, que nos mantengamos en tu pueblo remanente, puros, santificados en la sangre de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela.